este curso de discipulado, gente de Jesús, estamos estudiando el nivel número 1 que se llama el nuevo nacimiento y hoy tenemos la lección número 5. En la lección número 5 hablaremos del tema el bautismo en agua. En nuestra introducción podemos decir que con gran gozo estamos llegando a un momento importante en tu vida al permitirnos compartir esta quinta lección en la que queremos seguir edificando tu vida espiritual. Y voy a recapitular un poquito lo que hemos aprendido en las lecciones pasadas. Primeramente, tomaste la decisión de nacer de nuevo. Segundo, supimos qué es lo que ha pasado en nuestro interior y cómo necesitamos irnos pareciendo a Cristo. Y también estudiamos un poquito acerca de qué es la Biblia como nuestro manual de estudio. En esta quinta lección queremos hablarte un poquito de un paso muy importante en la vida cristiana. Este paso se llama el bautismo en agua. Y esperamos que quede claro y que sean unas indicaciones para tu vida que puedas tomar en cuenta para dar este paso de obediencia al Señor. Antes de hablarte del bautismo, tienes que comprender que Cristo fue el que murió por nuestros pecados. Dice Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto quiere decir que a ti y a mí nos tocaba morir en la cruz del Calvario, pero Cristo tomó nuestro lugar por amor. Dice que Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo ha sido tan fiel y tan grande que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario muriendo por nosotros. ¿Por qué era necesario que muriera? Déjame leerte por favor en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 22 al 26, para que entendamos el contexto. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, dice, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Los tiempos cambiaron. En el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes ofrecían sangre ajena, como dice aquí, y tenían que entrar cada año para ofrecer sobre los mismos pecados sangre. Y dice que Jesucristo entró en el santuario no hecho de manos, es decir, en el cielo, con su propia sangre. Con su propia sangre para redimirnos de nuestro pecado, para quitar el pecado, para darnos la oportunidad de tener vida eterna. Entonces el sacrificio de Jesús fue hecho una sola vez y fue hecho en nuestro lugar, de modo que su muerte representa o cubrió nuestra muerte, lo que nosotros teníamos que cubrir. Entonces, Él murió por nuestros pecados. Punto número 2. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora? Ahora nos toca a nosotros morir al pecado. Cristo murió por nuestros pecados, pero nosotros tenemos que morir al pecado. Quiero leerte Romanos capítulo 6, verso 11, dice así. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando entendemos que ya estamos muertos al pecado, debemos morir a la práctica permanente del pecado. Y para lograr esto debemos sepultar la vieja naturaleza, el viejo hombre de pecado, a través del bautismo. ¿Y con qué propósito? Con el propósito, como dice aquí, a fin de que ahora estemos como vivos para Dios
para servir a Dios, porque antes servíamos al pecado. Entonces, los que hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo con la muerte del pecado en nosotros. Tenemos que sepultar el viejo hombre. Y para entrar en materia, yo quisiera que veamos en el libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 en su mayoría nos va a hablar de lo que significa el bautismo. Y en el versículo 1 y 2 dice así: Romanos capítulo 6, verso 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, ya morí al pecado, ya no puedo vivir en él, entonces tengo que sepultarlo. Tengo que sepultarlo. En el libro de Gálatas, capítulo 2, en el verso 20, el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, es decir, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando uno muere al pecado, ya no vivimos nosotros. Ahora Cristo vive en nosotros. Entonces, si Cristo realmente ha entrado en tu corazón, tú has nacido de nuevo, decidiste ser hijo de Dios, tú debes estar consciente de que has muerto al pecado. Y el pecado no puede ya hacerte nada en tu vida, porque ya estás muerto al pecado. Entonces necesitamos nosotros quitar la naturaleza pecaminosa para que ya no nos incite más, para que ya no nos invite más a pecar, para que no reine. Porque antes de conocer a Cristo, el pecado es el que reinaba en nuestra vida. Dice la palabra de Dios: no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos carnales, y tampoco presentemos nuestros miembros como instrumentos de injusticia, de instrumentos de pecado. Entonces vamos a mirar en esta lección lo que significa el bautismo en agua. Primeramente, quiero que ustedes vean aquí en Romanos capítulo 6 los significados del bautismo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tomar la decisión propia de bautizarse como un paso de obediencia a Dios. Pero si la hacemos solamente por emoción, o porque nos estén empujando, porque nos digan ya bautízate, y no tenemos la concepción clara de lo que significa el bautismo, entonces no cumpliremos el objetivo. Porque hay mucha gente que se bautiza y se rebautiza y quiere rebautizarse porque nunca ha entendido. Pero yo quisiera que veamos aquí paso por paso lo que significa el bautismo. Primeramente, encontramos en el verso 4 del capítulo 6 de Romanos, que dice así: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El primer significado del bautismo es sepultura. Nosotros tenemos que sepultar, dice ahí, el viejo hombre, ¿verdad? Y en este verso nos dice que somos sepultados juntamente con él, es decir, con Cristo, que murió por nuestros pecados, para muerte por el bautismo. El bautismo entonces nos lleva a sepultar nuestra vieja manera de vivir. ¿Con qué fin? Dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mientras no sepultemos nuestro viejo hombre, no podemos andar en esta vida nueva que Dios quiere que andemos como hombres resucitados, ¿verdad? Con Cristo Jesús. Cuando nosotros oímos la palabra sepultar, tenemos que pensar en un cuerpo humano, ¿verdad? En un cuerpo humano. Cuando un cuerpo humano no se sepulta, ¿qué pasa? Regularmente pasan dos cosas. Primero, se descompone, empieza a echar a perder, se pudre. Segundo, si está expuesto a la gente, puede contaminar a la gente que está a su alrededor.
Entonces, ¿qué pasa entonces con un cristiano que no se bautiza? Las mismas cosas. Se puede descomponer espiritualmente y segundo, puede contaminar a los que están a su lado. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo. Está desobedeciendo a Cristo. Y bueno, a nadie nos gusta, ¿verdad?, el olor malo que desprende un cadáver. Y bueno, aunque no lo creamos espiritualmente, también cuando alguien no quiere bautizarse, también huele mal porque huele a pecado. Déjeme leerle en la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 2, verso 15 y 16. 2 Corintios 2, 15 y 16. Dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es decir, espiritualmente también olemos. Acordémonos en la Biblia que cuando Noé se bajó del arca, le hizo un altar a Dios y dice que Dios percibió un olor grato. Pero también Dios percibe cuando nosotros olemos a pecado, porque no queremos sepultar el viejo hombre, porque nuestra vida cristiana se va descomponiendo. Entonces, cuando una persona muere, lo natural y lo lógico es que sea sepultado. Entonces también así ocurre en lo espiritual. Lo lógico es que un cristiano se bautice. Entonces el primer significado del bautismo es sepultar la vieja naturaleza, sepultar el viejo hombre al cual estábamos nosotros sujetos. El segundo significado lo encontramos ahí en el siguiente verso, que es el verso 5 de Romanos 6. Romanos 6, 5 dice así: porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo haremos en la de su resurrección. El segundo significado del bautismo es plantar una semilla. Dice la Biblia que si la semilla de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Si un cristiano no se bautiza, no se planta y no lleva fruto. Porque la semilla, nuestra vida es una semilla. Y como semilla la plantamos para llevar fruto. Usted puede tener una semilla guardada por años en una vitrina y ahí va a estar sin producir nada. Pero si usted la pone en la tierra, muere, se descompone, pero produce. Entonces un cristiano que no se siembra, pues difícilmente va a producir. Déjeme leerle esa porción que dice que es necesario que el grano de trigo caiga a tierra para que produzca. Esto está en San Juan capítulo 12, verso 24. Dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, hay dos opciones: ¿quieres quedar solo o quieres llevar fruto? Si nosotros queremos llevar fruto, tendremos que necesariamente sepultarnos, más bien sembrarnos, ¿verdad?, para poder llevar fruto. Dios busca fruto en los cristianos. Hay una parábola de la higuera que Jesucristo buscó fruto, no lo halló y la maldijo. Toda rama, todo árbol, toda pámpano, dice la Biblia, que no lleve fruto, será cortada y echada en el fuego. San Juan 15, verso 2 y luego verso 6. San Juan, capítulo 15, verso 2 y verso 6 dice así: todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego. Entonces es necesario, para que usted como cristiano empiece a llevar fruto, que se siembre a través del bautismo. Y sabemos, ¿verdad?, que el fruto que uno debe de dar va en muchas direcciones. Primeramente, cuando uno se entrega a Cristo, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, pero también tiene que traer frutos de justicia, es decir, la forma de vivir. Tiene que tener frutos en buenas obras, tiene que tener fruto del Espíritu, tiene que llevar fruto de almas, ganando almas, es decir, y todo eso se consigue a través de sembrarse. Mientras no se siembre, un cristiano no puede llevar
fruto. El tercer significado del bautismo, vamos a volver a Romanos capítulo 6, verso 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces el tercer significado del bautismo es destruir el cuerpo de pecado. Destruir el cuerpo de pecado. ¿Con qué fin? Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, sino que ahora vivamos para Cristo y no para el cuerpo de pecado. Aquí mismo en el capítulo 6 de Romanos, pero en el verso 10, dice así, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Entonces nosotros tenemos que saber que el tercer significado del bautismo en agua es destruir el cuerpo de pecado. ¿Para qué? Para que vivamos ahora para Dios, para que sirvamos a la justicia, no la injusticia, para que no seamos otra vez esclavos del pecado. El cuarto significado del bautismo en agua lo encontramos en el verso 9 de aquí del capítulo 6 de Romanos. Romanos 6, 9 dice así, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. En cuanto a este cuarto paso, o más bien cuarto significado del bautismo, quiere decir que si nosotros nos bautizamos, estamos preparados para resucitar a la semejanza de Jesucristo. Si hemos muerto y resucitado juntamente con Cristo, la muerte, dice, no se enseñoreará más de nosotros. Es decir, el cuarto significado es que tenemos seguridad de vida eterna. Si nos bautizamos, podemos tener seguridad de vida eterna porque la muerte no se enseñoreará más de nosotros. Dice, cuando un cristiano se bautiza, puede decir con toda seguridad que tiene vida eterna en Cristo Jesús. Cuando no se bautiza, pues hay la inseguridad. La inseguridad porque el pecado todavía se enseñorea de nosotros. Entonces, si ustedes quieren tener seguridad de vida eterna, necesitan dar el paso de obediencia del bautismo. El quinto significado es presentar nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia, ¿verdad? Listos para servir a Dios. Vamos a leer Romanos 6, verso 13. Romanos 6, verso 13 dice así, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando un cristiano decide dar el paso del bautismo, está preparado para servir a Dios. Y podemos decirle a Dios, aquí están mis manos, aquí está mi boca, aquí están mis pies, aquí están mis oídos, porque todo debemos poner al servicio de Dios. Porque dice ahí que antes presentábamos nuestros miembros como instrumentos de pecado, como instrumentos de injusticia. Es decir, usted sabe, ¿verdad? Yo creo que mejor que nadie usted se conoce cómo antes le daba rienda suelta a su carne para servir al pecado, al mundo. Con desvelos, en bailes, en bares, en muchas cosas en las cuales gastábamos nuestro cuerpo. Cuando usted decide bautizarse, le está diciendo a Dios, aquí está mi cuerpo como instrumentos para ahora servirte a ti. Si antes mis manos servían para golpear, para robar, para hacer lo malo, ahora que mis manos te sirvan para amar, para levantar, para trabajar, aún para alabarte, a cada miembro de nuestro cuerpo puede cambiar de cómo servíamos a la injusticia y ahora cómo servimos a la justicia o cómo servimos a Dios. Entonces, vamos recapitulando otra vez. En primer lugar, significa el bautismo sepultar el viejo hombre. En segundo lugar, significa sembrar mi cuerpo como una semilla para que lleve fruto. Tercero, significa destruir el cuerpo de pecado para que ya no sirva yo más al pecado. Cuarto, significa estar bien seguro de que tengo vida eterna. Y quinto,
En quinto lugar, significa que debemos de presentar nuestros miembros para servir a Dios. Es decir, un cristiano bautizado es un candidato para que en su iglesia, en su congregación o en su casa, en su entorno donde se mueva, sea un siervo de Dios, presentándoles su cuerpo como un instrumento para servir a Dios. Nosotros tenemos que estar bien conscientes que en este mundo tenemos que servir a alguien. Si antes servíamos al pecado, ahora hay que servir a Dios. Déjeme leerle aquí mismo en el libro de Romanos capítulo 6, verso 17 al 19. Dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Tenemos nosotros entonces que saber que así como servíamos al mundo, ahora hay que servir a Dios. Pero en esta vida tenemos que servir a alguien, no podemos estar en un punto intermedio. Y qué mejor que bautizados le digamos a Dios: usa mi cuerpo para tu honra y para tu gloria. El mismo Jesús no comenzó su ministerio sin antes bautizarse. Dice la Biblia que Jesús fue, le pidió a Juan que lo bautizara, se bautizó. Cuando salió del bautismo se oyó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia. Después fue al desierto para ayunar 40 días y después de esos 40 días dice que llegó a Nazaret, donde se había creado, y entró en la sinagoga y se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Esa porción la encontramos en Lucas capítulo 3, verso 21 al 23. Lucas capítulo 3, verso 21 al 23 nos habla de la primera vez en la cual Jesús participó en una sinagoga. Había una regla entre los judíos que no podían entrar antes de los 30 años a servir a Dios. Había una edad para servir en el tabernáculo, en el templo o en la sinagoga, que era a los 30 años, y de los 30 a los 50. Después de los 50 ya no podían servir. Esa es una regla que tenía la ley. Y Jesús a los 30 años comenzó su ministerio. Y dice así San Lucas capítulo 3, verso 21 al 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y él mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José. Es decir, a los 30 años Jesús se bautizó, y cuando entró en el templo se le dio a leer el profeta Isaías, que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y bueno, ahí da una lista de cosas a las cuales Jesús vino. Ese inicio de su ministerio le hizo ver a toda la gente que estaba oyéndolo que este era el inicio de su ministerio. Pero lo que yo quiero resaltar es que Jesús no empezó su ministerio, es decir, no puso su vida en servicio a Dios antes de ser bautizado. Él tuvo que ser bautizado. Y déjeme leerle Lucas capítulo 4, verso 1 en adelante. Lucas capítulo 4, verso 1 en adelante dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y bueno, ustedes ya han leído esta historia, pero yo quiero llevarles al principio de su ministerio, en el verso 14. Dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es decir, aquí empezó literalmente el ministerio de Jesús, poniendo su cuerpo en servicio a Dios, como nosotros los que bajamos a las aguas, nuestro deseo es que sirvamos a Dios. El sexto significado del bautismo es que es una aspiración a una buena conciencia delante de Dios. Ya vimos en las porciones anteriores que Jesús fue bautizado y Jesús no cometió pecado. Porque hay algunos que piensan, me voy a bautizar para que Dios me perdone los pecados. El bautismo no es para perdón de pecados, el bautismo es simplemente un paso de obediencia. Si no, Jesucristo no tuviera que haber sido bautizado. ¿Por qué? Porque Él no cometió pecado. Sin embargo, lo hizo como un paso de obediencia. Le dijo a Juan, conviene que cumplamos toda ley. Entonces, bautízame. Entonces, el sexto significado del bautismo es tener una aspiración a una conciencia limpia delante de Dios. Es decir, no por nuestros pecados, sino para agradar a Dios. Quiero leer 1 de Pedro, capítulo 3, verso 21. Y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces el bautismo es solo un paso de obediencia al mandato dado por Jesús en San Mateo 28, 19, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ese fue el mandato que Jesús dio para todas las naciones. Ser discípulos empezándolo desde bautizarse y enseñarle todo lo que nos ha mandado. Entonces el bautismo no es para perdón de pecados, sino es para tener la aspiración a una conciencia tranquila delante de Dios. Muy bien, hasta ahí los significados. Otra vez recapitulo para que no quede ninguna duda. Primeramente, el bautismo es para sepultar la vieja naturaleza, el viejo hombre. Segundo, para sembrar nuestro cuerpo para que lleve fruto en la obra de Dios. Tercero es para destruir el cuerpo de pecado a fin de que ya no lo sirvamos más. Cuarto, es para que tengamos seguridad de vida eterna, porque el que ha muerto y ha resucitado, la muerte ya no se enseñorea de nosotros. Quinto, para presentar nuestros miembros para servir a Dios y a la justicia. Sexto, para que tengamos una conciencia tranquila delante de Dios, una aspiración de una conciencia limpia de haber obedecido un mandato que Jesucristo dejó ya en la palabra de Dios. Punto número 4. ¿Cuál es la forma del bautismo? De acuerdo a las instrucciones del Señor Jesucristo, se ordena que cada discípulo de Él sea bautizado, primeramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De acuerdo al significado de la palabra bautismo, la persona debe de ser sumergida en agua. Encontramos en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, una historia de Felipe, que bautizó a un etíope. Yo quiero leerles el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 36 al 39. Dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Es decir, tuvieron que bajar al agua, a un río. La palabra bautizo viene de una palabra griega, que es baptizo. Y bautizo significa literalmente teñir, sepultar o sumergir en agua, saturar totalmente. Entonces, de la misma manera que un muerto, no podemos decir que lo hemos sepultado si no lo enterramos. Así, si alguien no baja las aguas, no podemos decir que lo hemos bautizado.
ya que existe el bautismo por aspersión, echando agua en la frente, ¿verdad? Pero si un muerto solamente se le echa a tierra en la frente, no quiere decir que ya lo sepultaron. Por eso nosotros creemos en el bautismo que tiene que ser por inmersión, es decir, sumergirlo en el agua para sepultar el viejo hombre, pero también para sembrarlo, como dijimos, ¿verdad? Entonces, por eso la forma del bautismo es en el agua y en el nombre que nos ordenó nuestro Señor Jesucristo para todas las naciones, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos ordena que seamos sepultados o que seamos bautizados, estaba pensando precisamente en no echarnos nada más agua en la cabeza o tierra en la cabeza, sino en totalmente sumergirnos en el agua. Esta es la fórmula. Ahora, a manera de conclusión, hay una pregunta que todas las personas se hacen: ¿y cuándo debo bautizarme? Esa pregunta es muy buena, pero debo saber que no hay una fecha, que no hay un límite que la Biblia ponga, ¿verdad? Porque hay personas que dicen: debo esperar a que tome tantos cursos, debo esperar a que pase tanto tiempo que ya sea cristiano, debo esperar a ser perfecto o a quitarme todos los pecados de la vida. Y pues la respuesta a estas preguntas son no. Aquí ya les leí parte de la historia, pero les voy a leer otra parte de la historia de Hechos, capítulo 8. Voy a leerles del verso 34 al 37. Hechos 8, 34 al 37. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó en que Felipe le habló o le explicó las escrituras al etíope, eunuco, que era una persona que se dedicaba a servir a la reina? Aquí se dedicaba a servir a una reina. No pasó mucho tiempo, simple y sencillamente en lo que le explicó, y dijo: bueno, aquí hay agua, ¿qué impide? Entonces aquí vemos un caso en que los bautizó inmediatamente, otros casos esperaron hasta que hubiera la oportunidad. Así es de que no podemos poner una fecha. Yo creo que depende de la convicción de cada quien. Si tú crees de todo corazón, bien puedes bautizarte ya. No tienes que tomar ni 10 cursos, 20 cursos, no tienes ni que empezar a esperar a ser totalmente limpio o sano, no tienes que esperar por mucho tiempo, simplemente tienes que decidirte por saber que es un paso de obediencia y Dios quiere que nos bauticemos. Y el tiempo no hay un tiempo específico, simplemente es creer de todo corazón en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú te preguntas cuándo debo bautizarme depende de tu convicción, depende si ya entendiste el plan de Dios para el bautismo, bautizarte inmediatamente. Tenemos que aprender un texto de memoria para poder reafirmar esta lección, y el texto para aprender de esta lección es Mateo 18, 19. Mateo 18, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula que Jesús instituyó para todas las naciones. Tal vez había una fórmula para la nación de Israel o para otra nación, pero para todas las naciones es esta: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos a repetir este texto y es el que ustedes se tienen que aprender de memoria. Mateo 18, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el bautismo es algo muy importante para tu vida. Te animo a que tomes la decisión de obedecer este mandato a la verdad posible
Y si ya te bautizaste, felicidades. Sigue adelante. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta lección número 5 de nuestro nivel 1, que se llama el nuevo nacimiento del discipulado Gente de Jesús. Nos vemos en la próxima lección. Que Dios te bendiga.